Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio Conociendo más sobre violencia sexual y título 9. Mi nombre es María Cristina Pacheco Alcalá y soy la directora del proyecto Construyendo Equidad entre Géneros. Y para este conversatorio nos acompaña hoy la doctora Angélica Torres Sotero, coordinadora de título 9. Bienvenida, Angélica. Saludos a todas las personas que nos están viendo y a ti, María Cristina, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Claro que sí. Este conversatorio, ¿verdad?, surge, ¿verdad?, porque el mes de abril es el mes de crear concienciación sobre la violencia sexual y no queremos dejar que pase el mes sin un poco hablar el tema y retomar una conversación, ¿verdad?, sobre cómo eso nos afecta, cómo eso se ve en nuestra comunidad universitaria, en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, y un poco conocer más del tema, entender algunos conceptos, definiciones, algunas reglamentaciones federales que ahí, ¿verdad? La doctora Torres es la experta, y tener un mejor conocimiento de dónde estamos y qué recursos hay disponibles para repasarlo, ¿verdad? Quizás algunas personas ya tienen noción o tienen algunos conocimientos. Realmente nuestra intención es recordarle a las personas, educar y un poco volver a poner ahí la información accesible para todas las personas y sobre todo pues crear también concienciación de que la violencia sexual es algo que ocurre, que está muy cerca de nosotras, pero que también como institución estamos listas para apoyarles. Así que bueno, voy a ceder el turno y, ¿verdad?, permitir que la doctora Angélica Torres nos hable un poquito más sobre qué es eso de violencia sexual. Gracias, María Cristina. Cuando hablamos de violencia sexual, se utiliza, ¿verdad?, como un término amplio que abarca conductas, ¿verdad? Son diversas manifestaciones que pueden ser acciones propiamente o pueden ser expresiones verbales, como las vemos en el hostigamiento sexual. Más adelante tú mencionarás, ¿verdad?, diversas manifestaciones. Estas acciones o expresiones verbales resultan dañinas y no son deseadas por la otra persona. Se considera violencia sexual porque la otra persona no da su consentimiento, ¿verdad? No dice sí quiero que esto suceda, o sí quiero ver ese contenido, o sí quiero participar de esto, o sí quiero escuchar esta información, o estoy de acuerdo con que me llames de esta manera. Así que la persona no ha dado su consentimiento o no tiene la capacidad para ofrecer el consentimiento. ¿Qué cosas provocan, verdad, que la persona no tenga la capacidad para dar el consentimiento? Pues primeramente se considera la edad, ya sea por la edad que tenga la persona, alteraciones en el estado de conciencia de la persona por el uso de sustancias, alcohol, ¿verdad? Una persona que está bajo estado de embriaguez, pues no se considera que tenga la capacidad de consentir. Y la ausencia ¿verdad? El hecho de que la persona diga, bueno, es que no me dijo que no, eso no es que está dando su consentimiento. Un consentimiento es explícito. La persona dice, sí, quiero, estoy de acuerdo, estoy disfrutando, y es continuo, ¿verdad? Ese punto también es importante, que el hecho de yo haber dicho, sí, estoy disfrutando este intercambio que está ocurriendo ahora, no quiere decir que aplique a todo lo que, ¿verdad?, ocurra después. Yo puedo decir que sí ahora, pero a esta otra conducta decir esto sí que no, ¿verdad? No estoy de acuerdo con esto. Así que volviendo a la capacidad de la persona para consentir, mencionamos la edad, mencionamos la alteración en el estado de conciencia y mencionamos también, o vamos a mencionar también, por diversidad funcional, ¿verdad? Alguna discapacidad física o mental, ¿okay? Así que estas conductas sexuales hacen daño y ocurren sin el consentimiento de la persona, por lo que puede haber amenaza, puede haber coacción. Y me importa, ¿verdad?, traer a colación que a veces esta amenaza puede ser explícita, que la persona esté siendo amenazada explícitamente,
o de manera implícita. Hay ocasiones donde una mirada, un gesto, un acercamiento particular resulte amenazante para la otra persona y se sienta forzada a participar de alguna conducta o intercambio sexual que no está de acuerdo. ¿Okay? Así que esto ocurre en contra de la voluntad de la otra persona. Cualquiera puede ser víctima sobreviviente de violencia sexual. Sin embargo, personas que se identifican en categorías sociales minoritarias, pues ciertamente presentan tasas más altas de violencia, ¿verdad? De ser víctimas de experiencias de violencia, entre las cuales se encuentran las manifestaciones de violencia sexual. De igual manera, cualquier persona puede ser agresora, ¿verdad? A veces tenemos unas ideas estereotipadas de cómo se ve una persona agresora y lo que la literatura científica nos dice es que puede ser cualquier persona con cualquier característica y que generalmente son personas conocidas. De igual manera puede ocurrir en cualquier ámbito, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en la universidad. La universidad, ¿verdad?, es parte de la sociedad, así que también es un espacio donde se reflejan estas dinámicas. La persona agresora usualmente utiliza su poder y sus privilegios para hacer daño a la otra persona, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que complica el escenario, porque muchas veces la otra parte siente mucho temor al momento tan siquiera de expresar que algo está sucediendo y de solicitar apoyo. ¿Okay? Aunque cada persona es diferente, se sabe que las manifestaciones de violencia sexual afectan adversamente la salud física, la salud mental y a nivel social, ¿verdad?, a la persona. Cada persona es distinta, así que no hay una receta específica de cómo afecta, pero se conocen, ¿verdad?, ciertas consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Por eso es que se recomienda que cuando una persona entiende que ha sido víctima de alguna de las manifestaciones de violencia sexual, pueda, ¿verdad?, solicitar apoyo, porque en la medida, ¿verdad?, se considera un factor protector. Hay un daño que lamentablemente ya se ha hecho, pero en la medida en que se solicita el apoyo, pues son factores protectores que acompañan en ese proceso de sanación. Bien, y algo que mencionaste, Angélica, que creo que es importante rescatar, es sobre la parte del consentimiento. Cuando decimos que hay que cotejar constantemente y validarlo y tener esa afirmación verbal, ¿verdad? No solamente las reacciones físicas o los gestos. También es importante recordar que aunque alguna persona en algún momento haya accedido a cierto acercamiento sexual o cierta práctica, no significa que de ahora en adelante siempre va a estar esa persona dispuesta y va a consentir, sino que el consentimiento es algo que lo puedo dar y lo puedo quitar. Y que cada persona tiene el control para poder decirlo, ¿verdad? Y ya se ocurre algo más allá de eso, es otra persona violentando, ¿verdad?, ese consentimiento y abusando, ¿verdad?, como hablaste de la coerción, del poder, abusando, ¿verdad?, de esa relación o de esa vulnerabilidad de la persona, porque mencionaste también, ¿verdad?, el asunto de la edad para consentir, el asunto de que la persona esté bien en su sano juicio, ¿verdad?, y no quizás intoxicada con alcohol o con uso de drogas. O sea, eso no le da de todas maneras ninguna autoridad a otra persona a cometer un acto de violencia sexual. Y creo también importante rescatar sobre eso que aún dentro, ¿verdad?, de lo que es la comunidad universitaria, aún un incidente de violencia sexual que se dé, ¿verdad?, bajo alguna intoxicación o exceso de cualquier cosa, no es razón para tener miedo y no pedir ayuda, ¿verdad? Porque lo que se va a atender es ¿verdad?, el incidente de violencia sexual y no, ¿verdad?, emitir un juicio sobre por qué la persona estaba haciendo X o Y cosa, ¿verdad? Para eso hay otros procedimientos y otras personas encargadas de trabajar con eso,
y eso no es el rol que quizás tenemos, ¿verdad?, con la intención, porque lo que queremos es apoyar a las sobrevivientes. Y qué bueno que mencionas eso, ¿verdad? También nos permite validar que el experimentar miedo es parte del proceso, ¿verdad? La cultura y la socialización tienen muchísimo que ver en cómo nos vemos en estas experiencias y cómo significamos ¿verdad? Lo que mencionaste de que van a pensar si entonces yo digo que yo estaba bajo los efectos de alguna droga o alcohol. O sea que es válido sentir esa preocupación porque socialmente hemos internalizado esa información. Sin embargo, es bueno estos espacios donde visibilizamos que estos servicios se ofrecen libre de juicio, ¿verdad? Desde la solidaridad para, ¿verdad?, proveer apoyo y facilitar el camino de esa persona, acompañarle para, como dije, que sea un factor protector. Sí, y algo que queremos compartir, ¿verdad?, con toda la audiencia es que sabemos que esto es un tema delicado, complejo, probablemente doloroso o traumatizante, ¿verdad?, para algunas de las personas que nos escuchan. Y queremos recordarle que, ¿verdad?, a pesar de la experiencia que sea que usted haya tenido, usted tiene derecho a la confidencialidad. Y queremos escuchar y saber de ustedes, pero también queremos salvaguardar esa confidencialidad. Así que además de los comentarios que puedan hacer en el programa, ¿verdad?, sepan que pueden tener un poco de cuidado con eso y que cualquier consulta o apoyo confidencial que usted necesite o que quiera compartir, que por favor haga llegar ese comentario o esa solicitud por escrito, por correo electrónico a la doctora Angélica Torres, que es la coordinadora de Título 9, y pueden enviar, ¿verdad?, esa consulta o ese comentario al correo electrónico titulo9.carolina@upr.edu. Y van a ver, ¿verdad?, el cintillo que nuestra querida Tamara Caro nos está ayudando para que esté visible y para que esté accesible, ¿verdad? Título 9, el número 9.carolina@upr.edu. Entonces, bueno, para continuar esta conversación, una de las cosas que queremos compartir es que hay muchas manifestaciones de violencia sexual. Quienes han estado en talleres conmigo o me han escuchado hablando del tema, siempre digo que es muy lamentable, ¿verdad?, pero que muchas de las personas que hemos estado, ¿verdad?, porque yo he estado participando de las actividades festivas y de la noche, de lo que son las justas, o las personas que han estado, yo digo, fiestando en las noches tarde o cuando hay muchas personas en las fiestas de la calle San Sebastián, quizás han experimentado violencia sexual y no asocian que eso sea violencia sexual con violencia sexual, porque la gente tiende a pensar, pues violencia sexual es una violación. Y es cierto, la violación es una de esas manifestaciones, pero no es la única. Cualquier toque que usted no esté consintiendo, cualquier roce en cualquier parte de su cuerpo, es una manifestación y es un ejemplo de violencia sexual. Porque usted no lo está deseando. Y doy los ejemplos de las justas y de las fiestas de la calle San Sebastián porque la gente se junta tanto que a veces voluntaria o involuntariamente hay acercamientos no deseados. Y muy intencionalmente escucho a personas, ¿verdad? Y traigo recuerdos de personas que dicen, no, pues yo salgo con mis amistades, pero fulano se para al frente, fulana se va detrás y vamos juntos en estrategia para protegernos o para evitar un mal rato y porque sabemos a lo que estamos expuestas y sabemos que no queremos que eso nos pase. Así que la violencia sexual, pues sí, es una violación, pero es cualquier toque indeseado. También tiene que ver, las personas no asociamos el tema de violencia sexual con estos comentarios o piropos, ¿verdad? Pero cualquier comentario que usted sienta que le están humillando, ¿verdad? Que están hablando de su dignidad como persona, de su dignidad sexual, eso es un ejemplo de violencia sexual. Lo que pasa es que no hablamos de eso o no nos quejamos, pero sí, eso es violencia sexual y en el contexto universitario, ¿verdad? Donde pueden haber unas relaciones entre estudiantes, pero también pueden haber unas relaciones donde hay cierto poder y control, por ejemplo, con el personal de la facultad o personal de la universidad en general,
pues algún comentario fuera de lugar, pues es un tipo de hostigamiento y si usted se siente incómoda, pues usted debe de dejarlo saber, ¿verdad? Y buscar las ayudas correspondientes. También yo creo que es importante mencionar cuando nos obligan a ver algún tipo de acto sexual o de pornografía al que no consentimos, pues eso es violencia sexual. Cuando nos comparan y dicen, ay, no, es que fulana lo hacía mejor que tú, eso es violencia sexual, ¿verdad? Porque está atentando contra tu dignidad como persona. Es un comentario que no abona nada, y mucho menos cuando se hace públicamente, ¿verdad? Y expone más la vulnerabilidad de una persona. Y quisiera compartir algunos datos también de la violencia sexual en la universidad, pero como se me pueden haber pasado muchas otras ejemplos de manifestaciones, quiero preguntarle a Angélica si tienes algún otro ejemplo que quisieras compartir. Sí, no, me parece muy bien lo que has mencionado. También, pues, otras formas en que se da violencia sexual es quizás situaciones que a lo mejor no creemos tan comunes en nuestra cultura, pero, por ejemplo, cuando se obliga a una persona, ¿verdad?, a entrar en matrimonio sin su consentimiento, cuando se le obliga a, por ejemplo, no utilizar protección en contra de embarazos no planificados o de infecciones de transmisión sexual, cuando se le obliga a abortar, pues todo eso son manifestaciones, ¿verdad?, de violencia sexual. Y quería traer un punto también, en el caso de hostigamiento sexual, ¿verdad?, que como bien dijiste, pues pueden ser comentarios, acercamientos de connotación sexual que la otra persona pues se siente incómoda y que son inapropiados. Y también pues se da en forma de lo que conocemos como quid pro quo, donde te solicito algún intercambio sexual o te invito a hacer algo a cambio de un beneficio, a cambio de una nota, a cambio de un beneficio laboral, aumento de salario, oportunidades, etcétera. En el caso del hostigamiento sexual, ocurren las diferentes manifestaciones de violencia sexual, pero en el hostigamiento sexual particularmente, hay una zona gris cuando la persona dice es que no era mi intención, y culturalmente se normalizan muchas expresiones y acercamientos que ciertamente pues son hostigamiento sexual y que aunque no sea intención de la persona, pues tuvo el impacto, ¿verdad? Y muchas veces vemos que cuando ahorita yo mencionaba, afecta adversamente diversas áreas en el funcionamiento de la persona y entre ellas está la dimensión social, ¿verdad? Y ahí incluimos el contexto universitario, el que la persona se sienta que no es seguro, ¿verdad? Ir a un espacio o hacer X o Y cosa, ¿verdad? O tomar esta clase o estar en este espacio de trabajo. Así que aunque no sea la intención de la persona, ciertamente este tipo de conductas sexuales inapropiadas, pues tienen un impacto en la persona que las recibe. Y eso es bien importante mencionarlo porque aunque culturalmente se normalice, por ejemplo, no sé, llamar a una persona o decirle a una persona constantemente, ay, qué bien te ves, o qué guapa, o qué guapo, o mira para allá ese cuerpo, no sé, ¿verdad? Cosas que culturalmente se normalizan. Tenemos que ser bien conscientes del contexto en el que estamos, del tipo de relación que tenemos y de cómo se siente esa persona con ese acercamiento y ese comentario que estamos haciendo, porque ahí está la clave. Más allá de la intencionalidad, es el impacto que tuvo el acercamiento que hice hacia esa persona. Sí, y estamos conversando sobre esto precisamente porque sabemos que ocurre. En el caso del contexto universitario, a veces es muy retante en Puerto Rico encontrar las estadísticas de cuáles son los casos de violencia sexual que ocurren, porque hay distintas oficinas y personal involucrado, ¿verdad? Podemos buscar servicios o hacer una queja en seguridad, podemos ir a título 9, podemos buscar quizás ayuda en servicios médicos y quizás no dar tanta información, podemos ir al departamento de servicios psicológicos y consejería, de COPSI,
¿verdad? Buscar ayuda. Y así es un poco difícil, ¿verdad? Entender cuál es la magnitud del problema, ¿verdad? En el caso de nosotras en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Sin embargo, ¿verdad? Muchos datos, muchos estudios que se han realizado y precisamente uno de los objetivos principales del proyecto Construyendo Equidad entre Géneros es educar y crear conciencia sobre la violencia sexual, precisamente porque sabemos que ocurre en la universidad. Muchas estadísticas y muchas investigaciones indican que una de 4 o una de 5 mujeres en la universidad va a ser víctima de violencia sexual antes de graduarse. Y estadísticas más especializadas indican que quienes tienen más vulnerabilidad de ser víctimas de violencia sexual son estudiantes de primer año. Así que bueno, cuando hablamos de una universidad, por ejemplo, si estamos hablando de que hay 1000 mujeres, pues mira, de esas 1000 mujeres, 200 van a ser víctimas de violencia sexual antes de graduarse. Y eso es un montón de mujeres, eso es un montón de personas. Y eso sin, ¿verdad? Sin mencionar o tener muchas estadísticas de cómo esto aplica también a otras poblaciones vulnerables, ¿verdad? No estamos hablando de las intersecciones, pero sabemos que también aplica más a las personas que son LGBTQIA o más, estudiantes, ¿verdad? Que son personas más evidentemente de color, ¿verdad? Y como decía Angélica, cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual, pero dentro de las poblaciones y dentro de las mujeres y dentro de los hombres hay grupos más vulnerables. Así que es muy triste, pero por eso es que estamos hablando del tema. Y ahora, ¿verdad? En el contexto que vivimos del COVID-19 es más retante, ¿verdad? Porque quizás la violencia no se da físicamente en la universidad, pero sí entonces estudiantes que quizás tenían un poco más de libertad de salir de sus hogares y de tener algún respiro en la universidad, pues están expuestos a más situaciones de violencia, incluyendo la violencia sexual en sus hogares, o están expuestos a otras manifestaciones de violencia que se pueden dar a través de la tecnología, ¿verdad? Y de estar tomando clases en línea. Uno de los casos que yo consulté hace algún tiempo y al principio de la pandemia fue este profesor que por accidente compartió su pantalla y compartió pornografía como parte de una clase que estaba dando. Así que imagínense la reacción de los estudiantes o el temor y la vulnerabilidad que sintieron al verse expuesta, ¿verdad?, a un profesor que estaba enseñando y de momento enseña esto otro por error, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso, verdad? Así como otros casos que hemos escuchado, ¿verdad?, donde personas reciben solicitudes de información o tareas de la universidad por mensajes de texto o pide como requisito de un curso, pues mire, es que tenemos que ser amigos en las redes sociales o usando Facebook, y ciertamente eso no es ningún requisito en ningún lugar, pero ¿verdad?, que quizás hay personas, tanto facultad, personal de la universidad, otros estudiantes para hacer trabajos en grupos que generan, ¿verdad?, unas especies de solicitudes o requisitos que realmente no proceden y que lo que crean es, ¿verdad?, unos espacios de vulnerabilidad y que a veces es difícil, ¿verdad?, establecer límites o entender, pues, qué puedo hacer o qué no puedo hacer o hasta dónde esto está bien o hasta dónde no. Así que, ¿verdad?, quisiera que ahora Angélica nos hable un poco más de qué es Título 9, ¿verdad?, ya que ella es nuestra coordinadora de Título 9 y ha tenido mucha experiencia en el tema en nuestra universidad. Cuéntanos qué es eso de Título 9 para repasar. Sí, antes de hablarles lo que es Título 9, quería mencionar que la violencia sexual es un problema de salud pública, ¿verdad? Así que es un problema a nivel mundial, a nivel de país, y no se limita al espacio universitario, ni es exclusivo, ¿verdad?, al espacio universitario, pero sí el espacio universitario, pues es como quien dice un espacio cautivo donde se visibiliza, ¿verdad? Y donde pues gracias a que hay recursos y mecanismos como Título 9, pues se atiende, se documenta, ¿verdad? Se reporta. Así que quería hacer mención de eso porque un poco aclarar que es una problemática mundial, ¿verdad?, de salud pública y que en la universidad es un espacio más donde se reflejan estas dinámicas.
y que afortunadamente tenemos recursos para atenderlo y para proteger a la comunidad universitaria. Eso entonces me lleva a hablar, ¿verdad?, sobre Título 9, que es una ley federal de derechos civiles, es una enmienda a la Ley de Educación Federal, que protege a las personas contra el discrimen por sexo y género en actividades y programas educativos en instituciones federales, en instituciones, perdón, que reciben fondos federales. ¿Qué quiere decir? La universidad es una institución educativa que recibe fondos federales, la beca PEL, por ejemplo, entre otros fondos, pues nos aplica Título 9. Así que Título 9 busca que todas las personas tengan igualdad de acceso a las oportunidades en la universidad y protege a toda la comunidad universitaria contra el discrimen por razón de sexo, ¿verdad?, en cualquiera de sus programas o actividades educativas. Y entonces, al coordinar Título 9, ¿cuáles entonces serían tus roles y responsabilidades como coordinadora? Sí, como coordinadora de Título 9, que aprovecho para mencionar que cada recinto tiene una persona coordinadora, y eso es importante que lo sepa, ¿verdad?, porque pues cada recinto está equipado en ese sentido con su persona coordinadora, que tendrá su información contacto, que podrán visitar, ¿verdad?, su página o su enlace en la página del recinto. Y nos reunimos, de hecho, mensualmente, así que estamos bien activas y activos las personas coordinadoras del sistema UPR. Entre las responsabilidades que tenemos, pues yo un poco lo organizo como en tres dimensiones, ¿verdad? Está la parte de cumplimiento, donde tenemos participación activa en lo que son las políticas, los reglamentos, las certificaciones, los protocolos, porque la ley exige que la universidad tenga procesos, tenga reglamentos y políticas para prohibir el discrimen por sexo y género en la universidad, y en caso de que ocurra, pues obliga a que la universidad responda de manera rápida, ¿verdad? Responda de manera rápida cuando son situaciones que ocurren en la universidad, ¿verdad? Así que está esa parte de cumplimiento donde tenemos que estar al día con el asunto de las políticas, los reglamentos, las certificaciones y los protocolos. Y está otra categoría, es la parte de educación y prevención, donde trabajamos precisamente para la prevención, porque esto es algo que es un mal social, como mencioné, y tenemos pues que ciertamente estamos para atender y manejar las situaciones, pero también tenemos que trabajar para prevenirlas, ¿verdad? Así que también se trabaja ese componente de educación y prevención, enfocado en prevención, pero también hay un componente de capacitación al personal de la universidad para que conozcan las políticas, los procedimientos, las certificaciones que están en la UPR, y pues obviamente conocer que existen, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Así que todo eso está contemplado en el componente de educación y prevención. Y está el componente de manejo de las situaciones propiamente. Ahí pues está la parte donde investigamos las situaciones, se presentan quejas formales, se investiga, pero también pues puede haber, eso quizás lo vamos a hablar más adelante, pero puede haber personas que digan, mira, yo no intereso iniciar un proceso de investigación, pues hay otros recursos y otros medios que se pueden utilizar dependiendo la situación, ¿verdad? Así que están esos tres componentes, la parte de cumplimiento, la parte de educación y prevención y la parte de investigación y manejo de situaciones en la universidad. Angélica, cuando hablas sobre el manejo de las situaciones y la parte de la de prevención y el apoyo, ¿qué tipo de apoyo desde Título 9 se le puede dar a las personas que son sobrevivientes de violencia sexual? Sí, cuando ocurren manifestaciones de violencia sexual en el contexto de la universidad, se priva a la persona del acceso libre y equitativo a, ¿verdad?, la educación.
o al empleo en caso de que sea una persona empleada, porque Título 9 protege a la comunidad universitaria, no solamente, ¿verdad?, al sector estudiantil. Así que eso es lo que precisamente Título 9 quiere proteger, que las personas tengan libre acceso y que sea equitativo el acceso a las oportunidades en la institución educativa. Así que cuando hay una situación, ¿verdad?, que luego de evaluarla a la luz de lo que establece Título 9, se entiende, ¿verdad?, que procede bajo la atención de esta ley, pues hay una serie, ¿verdad?, de recursos y apoyos que se ofrecen, ¿verdad? Naturalmente se recibe a la persona, se orienta sobre los procesos, ¿verdad?, los derechos que tiene. Muchas veces es normal que luego de ocurrir situaciones, la persona, esto es parte de los efectos, ¿verdad?, que de repente experimenta confusión, incluso puede que participó de una orientación donde se habló de la A a la Z sobre los procesos, pero en este momento donde quizás está experimentando pues estrés, ¿verdad?, nerviosismo, duda, miedo, preocupación, pues es natural que todo eso se olvidó. Así que ofrecemos esa orientación, ¿verdad? Hacemos también referidos, dependiendo de la situación. Hay veces que la persona puede llegar descompensada y quizás en ese momento pues no es idóneo el ofrecer una orientación o iniciar un proceso de recibir una queja, así que quizás procede referir a alguno de los servicios que hay en la universidad, como el Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos, mejor conocido como DECOPSI, o servicios médicos, ¿verdad? Dependiendo la situación y el caso particular, en caso de ser empleada o empleado, pues está PAE también, así que dependiendo de la situación también se pueden hacer referidos a las diferentes oficinas. Como dijimos, la universidad está equipada de recursos para la comunidad universitaria, así que se pueden hacer referidos y externos también, ¿verdad? Porque están los recursos en la universidad, pero también tenemos recursos en la comunidad que todas estas oficinas estamos conscientes y preparadas para ser referidos en caso de que sea necesario. Así que está la orientación, está el referido, está también la posibilidad de que la persona solicite, ¿verdad? Se le orienta que puede solicitar medidas cautelares, medidas de apoyo, dependiendo de la situación, ¿verdad? El asunto de contemplar la posibilidad de cambiar de sección, la posibilidad de dar de baja de un curso sin que se refleje, ¿verdad?, esa baja, estacionamiento, escolta, horarios. Hay diferentes medidas cautelares que se pueden tomar. Es importante mencionar que sí se evalúa la situación. Naturalmente, al recibir una persona, oriento, pero también escucho para ver, uno, si procede a atender bajo Título 9, y digo si procede bajo Título 9 porque hay otras leyes y otros recursos de la universidad. Perdón. Sí, yo creo que lo que es bien importante considerar y recordar es que en cada caso se toma según las necesidades y la realidad. Creo que Angélica iba por ahí también a mencionar algo sobre considerando también priorizar la seguridad de la persona y de la comunidad estudiantil, ¿verdad?, de ser necesario. Y también algo importante bajo Título 9 es que, y eso lo dice la ley bien claramente, es que los servicios y los acomodos también se dan según los recursos, ¿verdad?, que estén en la institución, ¿verdad? Por ejemplo, Angélica menciona, pues podemos dar escolta, pero no siempre se puede dar escolta si dar escolta va a vulnerabilizar la universidad, porque resulta que no hay suficiente personal de seguridad o porque ya se están haciendo otros acomodos. O sea que por eso es bien importante, ¿verdad?, que la persona de Título 9 sea tan conocedora del tema y tenga esa sensibilidad, ¿verdad?, de la que Angélica nos está hablando, porque ciertamente hay un juicio, ¿verdad?, y hay que tomar unas decisiones velando por el bienestar del estudiante y de la comunidad estudiantil. Y para eso no siempre hay una guía, ¿verdad? Es una intuición, una preparación, una sensibilidad, así que, bueno, Angélica, ahí entré como debateadora emergente, pero te dejo a ti resolver. Gracias. No, muchas gracias, y muy bien lo que dices, bien importante también priorizar el bienestar de las personas. Y además de eso, ¿verdad?, de las medidas cautelares y de seguridad, está también la posibilidad de que la persona
pueda presentar una queja formal que dé paso a que se investiguen los alegados hechos y con miras, ¿verdad?, a que si en efecto se encuentra que hubo una violación a la ley de título 9 o alguna ¿verdad?, de las otras leyes, pues que se tomen acciones disciplinarias. Eso pues lleva un proceso, ¿verdad?, aparte, que eso es parte de la orientación que se le provee a la persona, nuevamente consciente de en qué momento, ¿verdad? No es en el calor del momento que se le da toda esta información, porque hay veces que la persona pues no, en ese momento pues no necesariamente va a internalizar la información, así que cuando sea el momento apropiado pues se le orienta sobre ese derecho que también tiene de presentar una queja formal. Hay otros medios también que no necesariamente son presentar queja formal para que se investigue la situación, pero hay otros medios que la ley provee para que se atienda, se maneje y se solucione la situación. Como mencioné, eso se ve caso a caso, no se impone, ¿verdad?, lo que va a pasar, se respeta la autonomía de las personas. Sí es importante mencionar que la universidad tiene una responsabilidad, y está bien consciente de eso, de proteger el bienestar y la seguridad de su comunidad. Así que hay situaciones que cuando se considera que el riesgo es inminente, pues ya ahí la universidad, ¿verdad?, a través de la autoridad nominadora, puede tomar las acciones que entienda necesarias para proteger a la comunidad universitaria. Así que eso, pues como todo, ¿verdad?, siempre respetamos lo que la persona decida, pero si hay un riesgo inminente para esa persona y para la comunidad universitaria, pues ya sí quizás sea necesario tomar medidas inmediatas, ¿verdad?, a través de quizás la oficina de seguridad o incluso activando pues la policía, ¿verdad?, dependiendo de la situación. Pero como tú dices, se evalúa caso a caso, persona a persona. Lo importante sí es mencionar que la universidad sí tiene recursos, ¿verdad? Hay recursos que son completamente confidenciales, ¿verdad? Obviamente con excepciones, como menciono, ¿verdad? Cuando hay riesgo, pues esa confidencialidad en beneficio de la persona, pues tiene sus límites, pero pues hay diferentes recursos, ¿verdad? Como dije, está DECOPSI, está PAE, está también la Procuraduría Estudiantil, está Servicios Médicos, exacto, Título 9, y pues, como digo, la universidad tiene sus recursos para atender y manejar estas situaciones. De otro lado, sí me gustaría enfatizar para las personas que nos están viendo y escuchando que tanto el proyecto como la oficina de Título 9 estamos en toda la disposición de colaborar, ya sea ofreciendo orientación, ¿verdad?, talleres sobre lo que es prevención. Y ahí te dejo, María Cristina, que sé que vas a hablar sobre eso. Sí. Sí, no, eso es el otro paso que nos queda conversar un poquito, ¿verdad? Que mencionaste que bajo la responsabilidad de Título 9, uno de los componentes integrantes es prevención y educación, y entonces esa es la parte que se junta, ¿verdad?, con el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, que nos es importante visibilizar y educar sobre violencia sexual, violencia doméstica, violencia en relaciones de pareja, acecho, hostigamiento sexual, y para eso, pues, tenemos muchas estrategias, ¿verdad? Pero quizás voy a hacer un recuento de lo que más recientemente estamos usando, ¿verdad? Y quizás también por la situación del COVID, estamos dirigiendo esfuerzos, ¿verdad?, a todo lo que es digital, envío de correos electrónicos, creación de videos y materiales educativos, que ahí tenemos un apoyo enorme del CREP y de la Oficina de Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Así que muchas gracias a Tamara, a Natalia y a esas oficinas que nos apoyan. También, ¿verdad?, usamos mucho las redes sociales, por ejemplo, desde el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros, pues constantemente estamos intentando compartir información sobre estos temas, tanto lo que tiene que ver con nuestra universidad como lo que está pasando, ¿verdad?, en Puerto Rico. Estamos también, como mencionó Angélica, trabajando con adiestramientos de manera constante, ¿verdad? Hay actividades dirigidas a estudiantes, pero hay actividades también dirigidas a facultad, a personal de servicios médicos. Tenemos un comité coordinador que también tiene un comité de trabajo de educación y prevención, que también están ahí como ayudándonos a conspirar para ver cuáles son las maneras más efectivas. Colaboramos también con el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Carolina
para ver cuáles son las estrategias o cómo ellos nos ayudan a divulgar también la información, qué conversatorios o actividades o paneles podemos tener juntos o juntas. Próximamente, ¿verdad? Estamos coordinando unos adiestramientos para que participe el rector, los decanos, decanas, ayudantes, porque entendemos, como dijo Angélica, que esto no es una sola persona o un grupo, esto es toda la comunidad universitaria. Y sepan que cuando decimos toda, es toda, incluyendo al rector, que está muy comprometido y muy dispuesto a participar y a apoyar todas estas actividades. También tenemos ahora, más recientemente, estamos trabajando, ¿verdad?, con revisar y actualizar cuáles son las políticas institucionales que tienen que ver con violencia sexual para mantenerlas al día, ¿verdad?, con las leyes locales y federales, pero cómo también digerimos esa información para hacerla más accesible y más amigable para toda la comunidad universitaria y que no sea o sea, tenemos que tener un documento largo de muchas páginas que nos den las guías y las instrucciones, pero también necesitamos algo de fácil manejo, que podamos, ¿verdad?, ver una referencia o saber dónde buscarlo. Y estamos trabajando por ahí para ver si podemos pronto, en los próximos meses, publicar algo que nos ayude en esa dirección. Y bueno, también, ¿verdad?, con parte aquí de las colaboraciones con la doctora Angélica Torres, pero también con la doctora Giselle Rodríguez y también con el doctor Eduardo Burgos, estamos trabajando para hacer una investigación formal en nuestra institución para tener de primera mano mejor conocimiento de cómo estamos, ¿verdad?, respecto a la violencia de género, incluyendo, ¿verdad?, la violencia sexual. Y entonces, bueno, también tenemos una alianza ahí de lo más interesante que me da muchas esperanzas con el Grupo de Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde queremos ver cómo podemos también informar nuestros trabajos con investigaciones formales, campañas educativas, adiestramientos y colaboraciones. Así que ciertamente tratamos de hacerle todo un poco y probablemente se me queden cosas, pero por ahí va la línea de nuestros esfuerzos actuales, ¿verdad? Siempre atentas a escuchar recomendaciones de ustedes, nuestra audiencia, tanto dentro y fuera de la universidad, porque esto no lo hacemos, o sea, hemos mencionado mucho los apoyos de la universidad, pero contamos con un grupo de personas y de organizaciones muy expertas y muy comprometidas. Tenemos alianzas muy sólidas con Casa Protegida Julia de Burgos, con Coordinadora Paz para las Mujeres, con el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, con Taller Salud, con el proyecto Rama del municipio de Carolina, con las unidades especializadas de violencia doméstica, tanto de la policía, ¿verdad?, como del Departamento de Justicia. Igual, ¿verdad?, quizás se me haya quedado alguien, pero somos muy intencionales, ¿verdad?, en que esto no es un trabajo de Angélica como coordinadora de Título 9 o de María Cristina con el proyecto de Construcción de Equidad entre Géneros, sino que las alianzas y las colaboraciones son importantes porque esto nos toca a todos y a todas de alguna u otra manera y queremos fortalecer, ¿verdad? Y es muy rico, a veces nos toma más tiempo, nos tardamos más, vamos para adelante y para atrás, pero es bien rico cuando trabajamos en conjunto y colaboramos porque como ven ahora, lo que se me queda a mí, Angélica lo dice, y cuando a Angélica se le queda algo, yo entro y porque nadie, ¿verdad?, es solamente experto en un área, nos necesitamos, ¿verdad?, para estos trabajos y lo disfrutamos, ¿verdad? Yo creo que eso es importante también, que estamos también nosotras siempre aprendiéndonos y retándonos y para adelante y para atrás. Así que, Angélica, no sé si quieras añadir algo más sobre los esfuerzos de educación y de prevención. Sí, también mencionar que para la comunidad de estudiantes, y esto lo digo para el estudiantado, que por su cuenta pueden hacer solicitudes también de que se coordinen talleres, orientaciones, sí, material educativo, y para la facultad también, que pueden solicitarlo. Hemos tenido la experiencia enriquecedora de que hemos coordinado con facultad, por ejemplo, del departamento de inglés, donde profesoras nos invitan a su clase y ofrecemos un taller. Estamos la doctora Giselle Rodríguez de COPSI y yo trabajando una serie de talleres sobre relaciones saludables. Esta serie de talleres pues incluyen temas que se entienden bien pertinentes para la prevención de violencias en las relaciones, sea cual sea el tipo de relación. Ahí se habla sobre cómo inicia una relación y cómo saber qué tipo de relación tenemos.
sobre el consentimiento, precisamente, que lo pensamos y lo damos por default, pero cuando te pones a conversar no necesariamente la gente entiende de qué se trata o tan siquiera cómo aplica, vamos a suponer que estoy en una relación, cómo aplica el consentimiento. Sobre la tecnología y las relaciones y sobre cuándo termina una relación. Así que son temas que todo el mundo conoce, pero no necesariamente intencionalmente la pensamos desde la prevención de las violencias en las relaciones. Así es que sí, estamos haciendo diferentes esfuerzos. También hace poco salió la carta circular de parte del rector en torno a cómo UPR Carolina está respondiendo y va a responder, cuál es su plan de trabajo a el estado de emergencia donde se declaró, ¿verdad? La orden ejecutiva donde se declaró el estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Así que la Universidad de Puerto Rico en Carolina también tiene su plan de trabajo, donde también el proyecto Construyendo Equidad entre Género, la oficina de título 9 de COPSI, servicios médicos y otras oficinas que hemos mencionado y otras que no, están implicadas en ese plan de trabajo, así que un poco también integrando todos los esfuerzos que realiza la universidad para pues ser intencionales, llegar, ¿verdad? Y crear mayor impacto y que la comunidad sepa que la universidad está consciente de que esto es una problemática social a nivel de país y que tiene responsabilidad e interés por el bienestar de su comunidad, desde el enfoque de prevención y desde el enfoque de atención y proveer apoyo en el manejo de las situaciones. Muy bien. Entonces, Angélica, para ir cerrando, ¿cómo te conseguimos? Sí, pues primero quiero mencionar que está el enlace, ¿verdad? En la página de la universidad está el enlace de título 9. Por ahí Tamara tenía la página, no sé si todavía tengamos oportunidad. Ahí está, Tamara está al día. La página de, ¿verdad? De título 9 en la universidad. Ahí tienen información también adicional. Y pueden escribirme, yo estoy bien pendiente al correo electrónico de la oficina de título 9, que es titulo9.carolina@upr.edu. Como mencioné, pueden, ¿verdad?, comunicarse, ya sea para recibir orientación, ¿verdad?, si presentar alguna situación que esté ocurriendo, y también para esta parte de educación y prevención, solicitudes particulares que tengan, ¿verdad? Estamos en toda la disposición para asumir lo que toca. Perfecto. Y nosotras, ¿verdad? En el proyecto Construyendo Equidad entre Géneros nos pueden escribir al ceg.carolina@upr.edu. ceg.carolina@upr.edu. Y estamos por ahí a la orden, ¿verdad? Para cualquier colaboración, para continuar estos esfuerzos de educación y prevención que comentó Angélica. Así que, nada, les compartimos. Este es nuestro conversatorio de hoy, esperando que esta información ayude a crear más conciencia y, ¿verdad?, que sepan que estamos aquí, que estamos con ustedes y que continuaremos, ¿verdad?, estos esfuerzos de educación y prevención para erradicar todas las manifestaciones de violencia. Así que, Angélica, muchas gracias por tu colaboración y participación en la tarde de hoy. Y bueno, pues... Gracias a ti, María Cristina, por la invitación y pues que sea la primera de muchas con otras personas también en la universidad que trabajan en estos esfuerzos. Claro que sí, y muchas gracias a nuestra querida Tamara Caro por hacer esto posible y por todo su apoyo técnico. Perdona, se me olvidó algo que quiero mencionar, disculpen, es que ahorita mencioné las personas coordinadoras a nivel sistémico y estamos colaborando, ¿verdad?, en la coordinación de un conversatorio, pero a nivel sistémico, así que voy a aprovechar para anunciarlo. Claro. Va a ser el 13 de mayo, van a recibir la promoción, pero lo anuncio por aquí. El 13 de mayo, y es sobre, ¿verdad?, un primer conversatorio, conceptos básicos sobre violencia de género. Primero, porque tenemos planes, ¿verdad?, de que sigan haciéndose diferentes conversatorios, etcétera.
Así que pues estén pendientes a la promoción para que puedan apoyar y participar de estas actividades también. Muy bien, excelente. Muchas Gracias, ahora gracias y sí. gracias a toda la audiencia por escucharnos y bueno, estamos por aquí, seguiremos trabajando y nos veremos pronto.